Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Omar Velasco y el día de hoy les traigo un tema súper interesante que me han pedido muchísimo, que es hablar sobre la cavitación, que es este cabezal que está aquí, que es excelente para eliminar la grasa localizada sobre todo el abdomen, dando unos resultados muy buenos de bajar varios centímetros por sesión. Pero muchas veces me dicen, oye, es que yo sé que este es un equipo que es muy potente, es una cabezal que ves muy buenos resultados, pero también como es muy potente, sé que se debe usar con cuidado. Entonces hay mucha gente que no lo sabe usar y sobre todo que no sabe a qué tipo de pacientes se les puede aplicar de manera segura. Entonces me han preguntado qué se puede hacer para usarlo de manera segura, qué técnicas y sobre todo me han preguntado muchísimo qué contraindicaciones hay. O sea, en qué pacientes sí no se puede aplicar la cavitación, ya que aunque es muy buena, va a haber ciertas contraindicaciones y ciertos pacientes que no se les va a poder dar. Y el día de hoy vamos a ver en general todas las contraindicaciones del cavitador. Y para poder entender bien claro cuáles son las contraindicaciones de la cavitación y poder hacer de manera muy segura la cavitación, vamos a ver 3 puntos muy importantes sobre la cavitación. El primer punto, vamos a ver qué es la cavitación. En el segundo punto vamos a ver cómo hacer la cavitación de manera segura y en el tercer punto vamos a entrar ahora sí de fondo y en las contraindicaciones que debemos tener más cuidado para hacérselo a los pacientes de manera correcta. Esta técnica que nos va a dar muy buenos resultados si lo aplicamos de la manera correcta. Y bien, también si este tipo de videos les están agradando, se les hacen muy interesantes y quieren aprender más sobre este tipo de equipos de aparatología, suscríbanse al canal y denle like y compártanlo. También déjenos un comentario si es que se suscriben para agradecerles también que se suscriben al canal. Y también déjenos un comentario si ustedes ya habían escuchado de la cavitación o si ya se han hecho cavitación alguna vez. Y ahora sí vamos de lleno a entender qué es la cavitación. La cavitación, como les comenté hace ratito, es este equipo que está aquí, que es un cabezal que va a emitir una onda de energía. Esta onda de energía, prácticamente el equipo produce una energía, la cual va a salir por este cable y luego va a llegar hasta esta parte de metal que tienen los cabezales de cavitación y esta energía va a convertirse de energía eléctrica a energía sónica porque va a pasar esta energía a través de un cuarzo que tiene encapsulado aquí estos pedazos de metal que tienen los cabezales. Entonces va a emitir una agua evaporada y precisamente cuando el agua tiene una, digamos, aplicación energética, en este caso el sonido, y se evapora, ese es el efecto de cavitación, por eso se le conoce como la cavitación. Podríamos incluso resumir muy sencillamente que la cavitación es el efecto de convertir el agua de un estado líquido a un estado gaseoso o cuando se evapora. Y esta puede llevarse a cabo por diferentes cosas. Entonces, en este caso, el sonido que va a salir de aquí va a golpear las moléculas de agua y va a hacer que el agua se evapore. Y ese es el efecto de cavitación. Ahorita más adelante les voy a mostrar cómo se ve ese efecto para que ustedes ya conozcan bien a fondo qué es la cavitación. Pero también quiero que les quede claro un punto muy importante. Esta energía sónica, cuando lo aplicamos en el abdomen, va a bajar a través de lo que es la emisión del sonido por el cuerpo, atravesando la piel y va a llegar hasta las células de grasa que se llaman adipocitos, que aquí pueden ver una imagen de cómo son esos adipocitos. Es decir, la grasa abajo de la piel está guardada en unas bolsitas que se llaman adipocitos y estas bolsitas adentro tienen el aceitito que es la grasa como tal. Entonces esta energía que va a hacer que el agua se evapore también va a hacer que el interior de este líquido de aceitito que tienen los adipocitos empiece a intentar moverse y evaporarse, lo que va a hacer que estas células de grasa se rompan. Es decir, literalmente vamos a romper la grasa que hay debajo. Y esto va a hacer que la grasa baje, ¿verdad? Porque la piel que tenía grasa abajo ya no va a tener estas bolsitas y va a hacer que las tallas se bajen. Es muy eficiente para lo que es eliminar tallas. Pero aquí el punto importante es que como tiene mucha potencia que hasta rompe la grasa por dentro, debe de ser aplicado donde hay mucha grasa, como por ejemplo el abdomen. Pero en otras zonas donde hay poca grasa, como por ejemplo en el hombro, en el brazo, donde hay cerca un hueso, esta energía va a llegar hasta el hueso.
¿verdad? Porque normalmente está la piel, abajo la grasa, y luego el músculo, y luego abajo del músculo los huesos. Normalmente así es la estructura. Entonces va a llegar al hueso y va a empezar a golpetear el hueso, el sonido, y va a hacer que se caliente el hueso y duela. Entonces me voy metiendo un poquito al tema de lo que va a hacer cuando lo ponemos en una zona que nos, digamos que tiene poca profundidad. Entonces nunca se debe poner donde hay poca profundidad. El punto también es que entendamos cómo funciona esta energía para que así podamos hacer que el resultado sea seguro. Una vez que entendamos qué es y cómo funciona, también vamos a entender cómo aplicarlo de una manera correcta. Y bueno, vamos entonces a ver esta prueba que les comentaba del agua que hace el efecto de cavitación. Para esto se necesita ya sea papel higiénico hecho bolita y con que lo mojemos, que quede aquí conservada el agua, o bien algún algodón, una bolita de algodón que nos permita que la mojemos y quede aquí el agua. Y vamos a poner un poquitito de agua en el puro centro del cabezal, que es de donde sale más concentrada la energía del sonido. Y después vamos a tocar la pantalla, vamos a elegir en donde dice cavitación 40K y después vamos a poner Start y vamos a empezar a subir la potencia. Y vamos a empezar a ver que el agua se mueve, incluso vamos apenas en la tercera rayita y el agua ya se está empezando a mover. Y apenas vamos en la cuarta y ya se está empezando a querer evaporar el agua porque el sonido está empezando a mover esas moléculas de agua. Entonces, mientras más suba la potencia, en este caso ya pueden empezar a ver cómo empieza a evaporar aquí. Todavía no vamos de la mitad y ya está evaporando el agua bastante fuerte porque este equipo tiene una potencia bastante fuerte. Y si le subimos más, incluso la potencia es todavía más fuerte. Entonces, esa evaporación que están viendo ustedes es por el sonido. Y eso es lo que va a hacer que la grasa se elimine porque va a hacer este efecto muy parecido, que es el efecto de cavitación, tal y como lo están viendo, y nos va a hacer que bajemos la grasa del abdomen. Y ya que vimos entonces el efecto de cavitación, de la energía sónica que es muy poderosa, que va a hacer que hasta el agua se mueva, y ya que vimos que se va a poner en el abdomen y va a romper la grasa que hay adentro, es también muy recomendable que una vez que se acabe de hacer la cavitación se utilicen otras técnicas como por ejemplo el succionador para el drenaje linfático. Por aquí les dejo un video del vacuum o succionador donde hacemos para un drenaje linfático para que vean cómo es con un paciente, y esto nos va a ayudar a acabar de eliminar la grasa que sale de esa zona. Entonces, en sí es un equipo que tiene una potencia muy potente, como ya vieron ahorita, y que nos va a permitir hacer muy buenos resultados. Pero como ya vieron que la potencia es muy buena, tenemos que tener mucho cuidado, y es por eso que a continuación vamos a ver cómo utilizar de manera correcta el cavitador. Antes que nada, la cavitación siempre es recomendable que se utilice con guantes. Y hay varios tipos de guantes. Hay unos guantes que son de látex, comunes y corrientes, que son los guantes que se ponen para hacer algún procedimiento los dentistas o los doctores. Y esos tipos de guantes sirven, mas no protegen al 100. Hay otros tipos de guantes que se llaman guantes para cavitación, que algunos son buenos, algunos son malos, hay de todos tipos, y hay unos guantes de trabajo, que esos guantes de trabajo, algunos tienen hule, y esos son los más, digamos, resistentes, o ya sea usar un guante de cavitación bueno, de buena calidad, o un guante de trabajo que sea contra agua. ¿Por qué contra agua? Porque vamos a poner gel en el abdomen del paciente para que la energía sónica se transmita de una manera, digamos, muy directa a través de la piel. Si no le pusiéramos gel, la energía se va a concentrar en la piel y no va a pasar hacia la grasa. Entonces siempre se debe usar con gel. Y lo importante es que si yo lo usara en la zona alrededor del ombligo, incluso se puede dar a 90 grados. Imagínense que aquí estuviera el paciente y aquí el ombligo del paciente, porque la energía que va a ingresar puede ser hasta de 15 centímetros, pero realmente alrededor del ombligo no tenemos ningún órgano de importancia, como por ejemplo pudiera ser el hígado, que está más arriba, o el vaso. En este caso, aquí no hay ningún órgano que le peguemos, solo hay grasa, y abajo de la grasa se encuentra el intestino. Y el intestino, digamos que tiene una capa muscular, o sea, lo que es el colon y el intestino delgado, que literalmente es como si fueran tubos de carne, ¿verdad? Entonces,
tubos de músculo. Entonces, literalmente a estos no les pasa nada. Y esto no les pasa nada porque al músculo, al llegar a esta energía, como los músculos son elásticos, la energía no les hace ningún daño. Pero, por ejemplo, si yo lo subiera acá arribita a nivel de la costilla, aquí ya la costilla, recuerden que es hueso, y ya podríamos entonces tener ese choque de la energía sónica que pega con la costilla. Y entonces lo que va a pasar es que al pegar con la costilla va a empezar a vibrar porque es hueso, y los huesos están duros porque precisamente tienen un contenido de fósforo y otros minerales como el calcio que los hace rígidos. Entonces va a empezar a vibrar el hueso y va a empezar a calentarse, y como los huesos tienen mucha inervación, va a doler muy fuerte. Entonces nunca debemos de ponerlo sobre hueso. Entonces tampoco debemos dejarlo, aunque el paciente, porque mucha gente me ha comentado, es que yo lo paso sobre hueso si no pasa nada. No, porque el hueso, digamos que estos minerales que les comenté del calcio y el fósforo, al vibrar y calentarse, pueden ser perdidos por la vibración. Entonces podríamos descalcificar el hueso, cosa que es sumamente, pues completamente no deseada, porque es algo que se le conoce como la pérdida hay niveles, pero la pérdida de calcio se le conoce como la osteoporosis del hueso. Obviamente hay niveles donde hay mínimo, moderado, pero si se pierde poquito, pues obviamente simplemente pierde fuerza el hueso, pero si ya se perdiera mucho, puede llegar a equiparar una osteoporosis, que es sumamente difícil que pase, porque realmente cuando lo ponemos en un hueso va a doler muchísimo cuando se calienta, entonces el paciente hasta se va a quitar. Pero digamos que en teoría, hipotéticamente, si lo dejáramos puesto durante muchísimo tiempo, o más de media hora, podríamos llegar a descalcificar el hueso y debilitarlo haciendo ese tipo de osteoporosis. No que suela suceder, no que pase, simplemente a nivel teórico que sepan que descalcificamos el hueso. Entonces nunca debemos de ponerlo sobre hueso. Y sobre todo hacemos que le duela al paciente, que eso sí es lo que suele ocurrir. También me han dicho muchas personas que lo usan en la parte de aquí de la espalda baja, y no debe de usar eso, nunca debe ser usado así, porque en la parte de la región de la espalda baja, una vez que las costillas terminan aquí, empiezan lo que son los retroperitoneal, se llama, que está hacia atrás del abdomen, o del peritoneo, que es una bolsita que tenemos en el abdomen que guarda el intestino y todo esto. Entonces el retroperitoneal, aquí en esta altura más o menos están los riñones. Entonces si yo lo estoy dando aquí en la espalda baja, es muy probable que le pueda llegar a los riñones. Los riñones, la función del riñón es filtrar todo lo que el cuerpo no necesita. Es decir, cuando el cuerpo funciona, la digestión y todo, muchas veces se crean sustancias tóxicas para el cuerpo. Y los riñones literalmente lo filtran aventándolo por la orina. Como el amonio, incluso escuchen esa palabra, suena muy peligrosa, pues en parte el cuerpo libera el amonio que tenemos en exceso por ahí. Entonces, si lo llego a inflamar, puedo afectar el funcionamiento renal o del riñón. Otra zona donde jamás se puede dar por la cuestión, aunque no se sienta que no hay un hueso, es en esta zona de aquí. Si ustedes se tocan las costillas, van a ver que ustedes tienen como una especie de un arco que se forma aquí entre las costillas de un lado y del otro lado. Por sobre todo si te tocas aquí las costillitas, en este borde costal se le conoce también como el borde hepático del lado derecho, porque el hígado se asoma por aquí, se asoma por la parte de en medio y también por la parte de abajo. Por la parte de abajo se asoma de unos 3 dedos más o menos en promedio, y de la parte de aquí incluso asoma todo lo que es la cabeza o lóbulo hepático o lóbulo del hígado, aquí se asoma. Entonces si yo lo diera aquí, en este pequeño arquito que tenemos aquí, le puedo dar al hígado. Y la función del hígado es de producir sustancias que el cuerpo necesita, pero también de, digamos, algunas sustancias tóxicas o que el cuerpo, digamos, le hacen daño. El hígado las modifica para que no nos hagan daño, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol es una de ellas. Cuando tomamos alcohol, el alcohol es tóxico, entonces el hígado lo convierte en una sustancia, le pega una proteína para que pueda ser excretado.
Y también algunos medicamentos, el hígado los convierte en otras sustancias para que se pueda aprovechar el cuerpo o para ser excretados. Entonces el hígado es una fábrica química del cuerpo que si le pegamos a esta energía tan fuerte, como el hígado es, digamos, un poquito sólido, un poquito rígido, se puede llegar a inflamar el hígado y pues puede fallar el funcionamiento de que funcione de manera correcta el hígado. Y también de este lado está el vaso, el cual está un poquito más hacia adentro y más difícil de llegarle, pero también le podríamos afectar. O también incluso en la zona de aquí abajo, si tocamos estos huesos de aquí, son las crestas ilíacas. Estas crestas ilíacas es parte del hueso pélvico, así se le conoce, y estas de aquí también, si le damos aquí, en la parte de abajo, podemos pegarles. Entonces, esas zonas no nos podemos acercar a 90 grados ni al hígado, ni al vaso, ni a las crestas ilíacas, ni darlo por atrás. Entonces ya ahorita estamos adentrándonos muy a fondo de también cómo no hacerlo y cómo sí hacerlo. Entonces, una vez que ya sabemos dónde no, hay que ver cómo sí. Si yo lo quiero dar en otras zonas que no se acerquen al ombligo, sería hacerlo literalmente a lo que son plano, así a 90 grados. Y sería ponerlo, es decir, así, y hacer un sándwich. Ahora, como les comentaba yo, si ustedes vamos a ponerlo, digamos, con la mano, aunque tenga guante, me voy a llegar a dar en la mano, porque la mano tiene huesos. Entonces lo que se podría hacer aquí es agarrar una toallita, y esta toallita nos va a servir como para que la energía del sonido pegue ahí, siempre que esté seca del lado que tenemos en la mano. Y de este lado también podemos agarrar otra toallita y envolverlo aquí, porque como esto es de metal, si el mismo gel se moja aquí, puede pasarnos la vibración. Entonces, si lo agarramos con estas dos toallitas y hacemos un sándwich, y lo hacemos así de ladito, agarramos como una especie de sándwich o taquito con la grasa, vamos a poder hacerlo muy seguro sin enfocarlo hacia ningún órgano, ¿verdad? Ya que si lo hacemos directo, le vamos a poder pegar algún órgano. Y de esta manera, haciéndolo así de ladito, solamente hay que tener muy buena, digamos, un buen guante, o bien una buena toalla para que esta haga de aislante. Esa será la manera correcta de hacerlo, estando haciendo sandwichitos y con mucho cuidado, sandwichito, 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 para que solo le demos a la grasa. Y también es muy importante que a pesar de que lo hagamos así como debe de ser, tampoco lo hagamos en zonas donde haya poca grasa, porque si de todas maneras yo digo, voy a hacer un sandwichito aquí en el brazo, ¿no? Y lo pongo así, literalmente le voy a pegar al hueso, ¿verdad? Porque si hay poca grasa y yo pongo el cabezal así, le voy a pegar al hueso. Entonces, si se va a usar en brazos o en piernas, literalmente tiene que haber suficiente grasa para que yo mueva hacia abajo la grasa. En el caso que estuviera el brazo, la mueva hacia abajo la grasa, o las piernas, o hacia arriba o hacia abajo, pero que libere completamente el hueso, ¿verdad? Y también otra cosa muy, muy importante para que nos vaya muy bien, es que tengamos en cuenta los tiempos, porque mucha gente me dice, no, es que yo lo voy a hacer 1 hora, porque el paciente viene 1 hora conmigo a la sesión. No se debe usar 1 hora. ¿Por qué? La energía que produce es sónica, y ustedes, la energía al ponerla en el cuerpo va a absorber esa energía sónica y va a viajar por el agua. Digamos que cuando yo estoy hablando, por ejemplo, ahorita, el sonido viaja por el aire, pero también el sonido viaja por el agua, y de hecho viaja más rápido por el agua que por el aire. Entonces, si el cuerpo, por ejemplo, tiene sangre, tiene células que tienen líquido, y el cuerpo es aproximadamente un 75% de agua. Si yo lo pongo en el abdomen, esa energía sónica va a viajar y va a llegar hasta mi oído. En el oído tenemos unos huesecillos, el yunque, el martillo y el estribo, que vibran. Y la función de estos huesecillos es que cuando escuchamos algo, vibren, y entonces están conectados a un nervio que nos va a mandar una señal al cerebro, y vamos así a generar que lo interprete como un sonido. La membrana
timpánica que se mueve cuando llega el sonido, mueve estos huesecillos. Bueno, estos mismos huesecillos, si yo lo pongo en el abdomen, va a subir el sonido y los va a hacer vibrar. Entonces va a ser perfectamente normal que cuando yo lo ponga en un paciente, se escuche un zumbidito. Perfectamente normal. Pero este zumbidito, si se hace más de 20 minutos, puede empezar a molestar. Entonces, por eso nunca debe ser usar más de 20 minutos por sesión o por día. Tampoco se debe usar todos los días, se debe usar un día sí y un día no. De esta manera tenemos más cuidado de que cuando esta grasa se sale, el cuerpo alcance a metabolizarla y a procesarla, ¿verdad? Y es muy importante también que además de que lo hagamos con los tiempos correctos y la cantidad de días correctos y la técnica correcta, que lo usemos en la potencia correcta. Ya que si lo usamos con mucha potencia, aunque lo usemos 5 minutos, también nos puede lastimar los oídos. De hecho, aprovechando de todas estas información que les estoy comentando, que les va a ser de mucha utilidad, nosotros en la compra de cualquier equipo aquí en Grace Pastor ofrecemos lo que es la capacitación gratis con alguno de nuestros médicos expertos. Y esto nos va a dar una facilidad de que si ustedes tienen una pregunta, se les da una videoconferencia y ahí todas las preguntas que tengan se les pueden resolver. También vamos a darles lo que es la capacitación, que dura aproximadamente 2 horas, y se les va a enseñar a hacer paquetes, a cómo usarlo de manera segura, no nada más el cavitador, sino cada uno de los diferentes componentes. Y una vez que ya les demos la capacitación, vamos a ofrecerles también lo que es la asesoría continua gratuita. Entonces, hablando de la seguridad, no hay nada más seguro que saber hacer bien las cosas. Entonces es muy recomendable, y si ustedes, por ejemplo, están viendo este video porque ya tienen el equipo, que sepan que también se puede comprar una capacitación con algunos de nuestros médicos expertos y les vamos a enseñar el manejo correcto. Y bueno, regresando al punto de la potencia. Y por eso hay que saber seleccionar la potencia que sea justa, que evapore el agua, pero no tanto que sea tan fuerte, porque entonces si no va hasta en 5 minutos estimular el oído y se puede quedar el paciente escuchando tinnitus, que son estas como campanitas, así se le conoce, que escuchan zumbiditos. Y esto es en general. Todo lo que les estoy diciendo realmente es para que ustedes sean conscientes de que si lo hacemos bien nos ven muy bien, pero que se tiene que usar de la manera correcta. Porque he escuchado muchísimas historias de que a mí me lo pusieron en la zona renal, que a mí me lo pusieron en el hueso de la cadera, que a mí me lo pusieron sobre la costilla y a mí me empezó a doler. O sea, realmente, también siendo bien honestos, no es tan fácil lastimar a las personas. El cuerpo es resistente. Pero si se hace muy mal, sí se puede llegar a lastimar a las personas. Entonces, lo que queremos generar en esta comunidad de Grace Pastor es que todos nos vaya muy bien. Por eso es que también, para que nosotros podamos seguir proporcionándoles información muy útil, recordándoles que le den like, que se suscriban, que activen la campanita para que les recuerde cuando subamos videos así, pero que lo compartan con la gente que ustedes conocen, que utilizan este tipo de equipos, para que todos podamos mejorar y dar un tratamiento súper seguro y súper eficiente, porque si lo hacemos bien, no nomás va a ser seguro, sino que va a ser muy eficiente y nos va a ayudar a bajar muchas tallas por cada sesión que hagamos. Y vamos a pasar a una de las partes que más les interesa, que son las contraindicaciones directas, es decir, a qué pacientes no les puedo dar. Y empiezo por una pregunta que me hacen muy seguido. Tengo un paciente muy gordito, o sea, estoy hablando con obesidad mórbida. Es decir, en la clasificación de las personas con sobrepeso existen varios tipos. Desde medir el perímetro abdominal y decir, bueno, un hombre nunca debe medir más de 90 centímetros, por decir nada más, o en las mujeres 80 y así. Pero aparte hay otras clasificaciones donde se mide el índice de masa corporal, o decir cuánta el volumen de tu cuerpo por tu estatura. Hay un número que nos da y decir, ay, no debes de tener más de este volumen corporal, ¿no? Otra cosa que se mide mucho es con ese índice de masa corporal, es decir, qué tan gordita está la persona en grados, es decir, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3. Es decir, vamos haciéndole que el paciente esté cada vez más gordito. El problema es que cuando se hace el cavitador, se libera esta grasa que luego
el cuerpo tiene unas proteínas, se llaman lipoproteínas, y movilizan la grasa por la sangre. Y como esas proteínas se hacen en el hígado, ahí se suelen acumular, porque ahí es donde más lipoproteínas hay, entonces ahí se suele acumular la grasa. Y la grasa, una vez que se acumula en el hígado, se puede utilizar para hacer hormonas, se puede utilizar para hacer la piel, para muchas cosas, funciones que tiene la grasa. También entre ellas energía. La grasa precisamente se pueden hacer unas reacciones químicas en el cuerpo para producir energía, para sobrevivir. De hecho, la grasa literalmente es un tanque de gasolina extra que tenemos por si algún día no hay que comer, de ahí el cuerpo agarra energía. Entonces, si nosotros tenemos una persona muy gordita que se llame obesidad grado 3, el hígado ya está muy cargado de grasa. Entonces, si yo estoy liberando esta grasa, pues el hígado no es que le vaya a hacer daño al paciente, pero el hígado ya está cargado. Literalmente el hígado, por eso a veces se hace una cosa que se llama hígado graso, que el hígado se llena de grasa. Esto es exclusivo de las personas que tienen mucha grasa. Entonces, si ya el hígado está sufriendo con trabajos de cómo metabolizar la grasa que ya tiene por la dieta, y le echamos un poquito más de grasa, no es que le haga daño, pero también no le estamos ayudando. Entonces, yo les he dicho muchas veces que lo que hay que hacer es que la bajemos primero a esa gente que está muy gordita, a una obesidad grado 1 de preferencia o grado 2, pero ya con niveles de grasa más abajo. Y esto se logra primero haciendo una dieta. De hecho, también nos piden muy seguido, oigan, ayúdenme, tengo un paciente que le está yendo muy bien, pero por salud quiero que haga también baja de grasa, ¿no? Y por tanto que nos han pedido, ya estamos ofreciendo también aquí en Grace Pastor planes nutricionales con nuestros nutriólogos, expertos también, que nos van a ayudar a que esa grasa se baje, sobre todo cuando están muy gorditos. Y una vez que las personas ya bajen más, una obesidad grado 1 no hay problema, sobrepeso no hay problema, grado 2 y grado 2 y grado 3, mejor bajarlas un poquito, pero si es grado 2 todavía, en ciertos casos. El punto es que ya que se baje más la grasa, ya el hígado ya no va a estar tan cargado de trabajo y ya se pueden hacer tratamientos. Que también yo siempre les digo, no se preocupen de que esta grasa que estamos sacando nos va a subir el colesterol, los triglicéridos. Realmente es como si comiéramos una comida grasosa, ¿verdad? Tampoco es así como que se libere tantísima grasa. De hecho, por eso se hacen paquetes, para que cada sesión vayamos haciendo que el moldeo corporal cada vez sea más notorio. Y también un dato muy importante de una contraindicación, entonces podríamos manejarlo como gente que tenga el colesterol y los triglicéridos muy altos. Esto por lo que acabo de mencionar, de que no le estamos ayudando al cuerpo más que hacer que lleguen a un nivel peligroso, para nada. Pero si ya están altos, tampoco estamos ayudando, ¿verdad? Y otra contraindicación es cuando se tienen piezas de metal. Por ejemplo, cuando se tienen algún tipo de clavo quirúrgico, algún tipo de prótesis de cadera, a veces son de titanio, o a veces cuando se hace cirugía maxilar, se hace de repente unas prótesis de metal. Son muy utilizadas para prótesis los metales, sobre todo las de titanio. Y el problema es que la vibración, que les comenté hace rato que puede llegar hasta el oído, puede hacer entonces que se calienten estas piezas. Y cuando ponemos una prótesis, el hueso simplemente como que hace una especie de abrazadera hacia la prótesis. Nunca va a ser igual un hueso que de manera natural está todo hecho de calcio a una prótesis que sí se agarra a la prótesis, pero no se agarra tan bien. Entonces, si lo hacemos vibrar, se puede calentar y se podría hasta aflojar en algunos casos. Entonces, por eso nunca se debe hacer con pacientes con prótesis y menos pasarla donde está la prótesis. Por ejemplo, también preguntan muy seguido de gente que tiene brackets. En los brackets no hay tanto problema porque la vibración no es tan fuerte que llega a los brackets. Pero si la gente es sensible, ahí sí podríamos mejor no realizarlo. También preguntan muy seguido si se puede dar en pacientes embarazadas. Eso está completamente contraindicado. Sobre todo en la primera parte del embarazo, que es el primer trimestre, es cuando el bebé se está formando y es cuando más hay que cuidar a la mamá. Pero de todas maneras no se recomienda. También ahí mismo me preguntan, oye, ¿y cuando está lactando la mamá se le puede dar o no se le puede dar? Yo sugiero que no, pero es por la calidad de la leche, no porque les haga daño tampoco. Sino es porque como elevamos un poquito los niveles de grasa temporalmente, como si hiciéramos una comida grasosa,
pues puede afectar la calidad de la grasa, de hecho de la leche. En este caso, por ejemplo, una mamá que coma muy mal, la leche también va a ser de muy mala calidad porque la leche se forma a través de la sangre que tiene la mamá y las vitaminas que tiene la mamá. Entonces, por eso no la recomendamos, simplemente por la calidad, pero no pasa nada. Y también suelen preguntar en pacientes que tengan alguna enfermedad, por ejemplo, como hipertensión, diabetes, algunas enfermedades de repente así de ese estilo que suelen ser, de hecho a veces parte de que las genera la obesidad. Entonces se suele llamar también como enfermedades crónicas. Entonces estas enfermedades, si el paciente está muy bien controlado, no hay problema. O sea, si yo estoy hipertenso y me estoy muy bien controlado, no hay problema. Si soy diabético y estoy muy bien controlado, no hay problema. Pero, por ejemplo, si tengo un paciente que es diabético y el paciente diabético está muy mal controlado, me pueden dar un problema en la piel de que se me haga muy frágil porque va perdiendo la circulación superficial por el nivel alto de la glucosa, del azúcar en la sangre. Entonces se dañan estas arterias distales o superficiales y la piel se hace de muy mala calidad. Entonces nos puede molestar mucho la piel. En el caso de la hipertensión es por evitar una mala coincidencia. Es decir, imagínense que yo soy hipertenso muy alto, sobre 190, sobre 100. Esos niveles pueden dañar ya mi ojo, mi riñón o incluso mis arterias del cerebro. Entonces podría tener hasta un derrame cerebral, por así decir. Entonces imagínense que ustedes están dando un tratamiento súper seguro que no afecta nada y el paciente tiene un problema por su presión tan alta que no tiene nada que ver con el equipo. No queremos que el paciente o la familia del paciente va a decir, ay, pues estaba bien y le dieron el tratamiento y se enfermó, que aunque no tengan nada que ver, a veces pasan malas coincidencias. Entonces yo les sugiero que para que siempre les vaya muy bien y solo sea muy seguro y vean muy buenos resultados, solo pacientes sanos o muy bien controlados enfermos. En este caso, si tenemos la duda de si el paciente está bien controlado, le podemos pedir permiso al doctor. Si el doctor dice que sí, adelante, es porque el paciente está bien controlado. Es que con la medicina actual, ya los pacientes a veces enfermos literalmente están como sanos. Y otra de las cosas que suelen preguntar, porque suelen hacer muchas preguntas, que también por eso recomendamos las capacitaciones, porque a lo mejor muchas veces me dicen, doctor, no hablo de esto, no hablo de esto y de otro. Bueno, es que también para eso son las capacitaciones, para que tus dudas en específico las veamos, porque en estos videos tratamos de darle lo más importante, pero a veces no podemos abarcar todo. Les comentaba que otra cosa también es problemas hepáticos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que, como les comentaba, gran parte del proceso de las grasas se llevan en el hígado, si tiene problemas de hepatitis, si tiene problemas de hígado cirrótico, porque a lo mejor era alcohólico o por algún proceso que dañó el hígado no conviene hacer este tipo de tratamientos. Y bueno, solo son algunos pocos, en verdad son muchos más cosas que en las capacitaciones decimos más a fondo. La verdad, nuestra intención es ofrecerles información de muchísima calidad, de muchísima utilidad para que ustedes les puedan ser muy útiles. Entonces, amigos, como conclusión, tenemos aquí que el cabezal de cavitación es súper útil, súper bueno para bajar tallas, sobre todo en la parte del abdomen, de la grasa localizado. Nos va a ayudar muchísimo al moldeo corporal y hacer que el cuerpo baje muy rápido, pero hay que hacerlo muy bien hecho, ¿verdad? Porque como les dije, es muy potente y si lo usamos mal, sí puede llegar a molestar el oído, a generar problemas, por ejemplo, si nosotros tenemos algún problema que anteceda del oído, nos va a molestar todavía más. Entonces tenemos que tener ciertos cuidados para que no cometamos ningún tipo de problema con el paciente. Si lo ponemos también en el hígado, ya saben que se les puede llegar a inflamar. Si lo ponemos en la parte de atrás, en la zona renal, les puede llegar a inflamar el riñón. Y olvídense, eso es un órgano súper importante. Entonces siempre es recomendable que cuando ustedes lo vayan a usar estén bien seguros de que lo que están haciendo es correcto, de que están usando la técnica correcta, y así les va a ir súper bien. Como les comentaba, incluso nosotros, como les dije hace ratito, cuando compran los equipos con nosotros, les ofrecemos lo que es la capacitación completamente gratis. Y no nada más eso, porque nosotros somos conscientes que al decirles todo cómo se usa de manera correcta, al decirles cómo se use para ver el resultado mejor, cómo hacer los paquetes y cómo hacer todo que les vaya muy bien,
aún así siguen saliendo preguntas. Entonces también ofrecemos lo que es la asesoría continua gratuita. De esta manera siempre nos pueden preguntar, oye, me llegó un paciente así, no sé qué hacer, o cómo procedo, o tengo una duda de la cavitación que nunca se me había ocurrido y el día de la capacitación no la pregunté. Esa es la ventaja de nosotros, que siempre va a haber un médico que te va a estar apoyando para que sea muy seguro el manejo. También, si usted ya tiene el equipo, no hay problema. Pueden comprar alguna capacitación con alguno de nuestros médicos expertos y les vamos a igualmente apoyar, a darles cómo se usa de manera segura el equipo, cada componente, no nada más la cavitación, y la asesoría continua gratuita después de su capacitación, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como nosotros les apoyamos para que les vaya muy bien y sea muy seguro y vean excelentes resultados desde la primera sesión. También, como les dije hace ratito, si ustedes tienen un paciente de una de las contraindicaciones es que esté muy gordito, también aquí pueden hacer ustedes la compra de algunos de los planes nutricionales que les van a servir muchísimo para que ustedes vayan a bajar rápidamente su paciente y sea su paciente ya más sano y se pueda dar los tratamientos sin ningún problema. Y otra cosa muy importante es que aquí tenemos abajo 2 páginas de web. Una de ellas es gracepastor.com.mx. Ahí pueden comprar el equipo en México, en pesos mexicanos, con envío gratis a todo el país de México. Y de este lado tenemos la página de Estados Unidos, gracepastor.com. En esa página podemos comprar en dólares con el envío gratis a todo Estados Unidos. Y igualmente, para en cuanto les llegue su equipo, podemos agendar también su capacitación gratis. Ahí también en cualquiera de las 2 páginas pueden comprar ya sea el plan nutricional, la pura capacitación sola o el equipo con la capacitación incluida. Y aquí hay un WhatsApp. En ese WhatsApp nos pueden preguntar cualquier duda de lo que platicamos ahorita, si les interesa el equipo, la capacitación, el plan nutricional, lo que les interese, cualquier duda, siempre estamos para apoyarlos en ese WhatsApp. También aquí abajo van a ver ustedes los links de nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, que subimos videos cortos con tips muy importantes, así como muy enfocados para que sean muy útiles y muy concisos y precisos. También tenemos lo que es el Facebook, en donde solemos promociones. Cuando hay alguna promoción, ahí las van a ver siempre y para que ustedes puedan aprovechar estas promociones. Y nuevamente les digo que si este video les es de su agrado, como les he estado diciendo, por favor, denle like, activen la campanita, compártanlo. Compartan también, aparte de que el video, compartan su opinión de la cavitación. ¿Qué les parece? ¿Les ha dado buenos resultados? ¿Lo usan de manera correcta? ¿Han escuchado de gente que lo usa de manera incorrecta? ¿Y qué historias? Porque la verdad yo he escuchado muchas historias de terror de gente que lo usa muy mal. Y por eso a veces mucha gente tiene muy mala idea de la cavitación, pero no, quítense eso. La cavitación es muy buena si se usa de manera correcta, que es lo que vamos a hacer con nosotros en Grace Pastor, utilizarlo de manera muy correcta. Y yo soy el Dr. Omar Velasco y nos vemos en un próximo video.